Desde los tiempos de la colonia, la madre de ciudades empezó a mirar hacia el este. Lo mismo pasó al terminar la guerra contra la Triple Alianza y a inicios del siglo XX, cuando el núcleo urbano de Asunción empezó a resultar pequeño y había que ampliar los barrios. Es así que a lo largo del camino de la Recoleta, hoy Avenida España, empezaron a ubicarse señoriales quintas. Más adelante, con los sucesivos loteamientos, se fueron conformando los barrios adyacentes, como lo es el barrio Las Mercedes. Estamos en el barrio de Las Mercedes, casi en el extremo del barrio, porque ya a 100 metros de aquí está la calle General Santos, la antigua calle San Miguel. Esta es Valois Rivarola. Esta es la calle Valois Rivarola, una de las calles que tiene la característica de ser una de las más antiguas de la ciudad, porque de acuerdo a planos que se conservan desde la época de la posguerra y fuera del casco histórico de Asunción, la calle Valois Rivarola tenía una traza sinuosa como la que tiene hoy, un camino angosto, que era la que conectaba con la calle que después llevaba hacia el camino del Tapuá. Veo una fotografía donde antes las meriendas eran con traje. Así. Ah. Al menos acá, con mi padre, que ay, tenía que poner, y la corbata tenía que tener los mismos de la media, tenía que coincidir con el pañuelo. Todo. Sí. Y eso era así todos los días. Y así todos los días. Y así habrá sido su casa, ¿verdad? Pero claro. Aquí fue... ¿Cuándo? Sí. Ah, ya. Y en la mesa siempre se sentaba siempre. Con traje. Por eso podemos decir que esta es una de las calles más antiguas de Asunción, porque llevaba al Valle del Tapuá. ¿Qué tenía el Valle del Tapuá? Y ahí estaba el cacique Moquiracé, que era uno de los suegros de Domingo Martínez de Irala, y donde Domingo Martínez de Irala tuvo su estancia, sus rozas. Sí. Entonces, este camino, porque además va paralelo a la costa del río, sale de la ciudad en su parte más funcional, que era la costa del río, es la que llevaría al camino del Tapuá y que se conecta después con la que conocemos como Avenida Artigas y era la calle de Venezuela. El barrio Las Mercedes, como todos los barrios de Asunción, tienen una característica muy especial. Para mí la característica, porque te cuento que yo viví prácticamente 30 años, durante 30 años tuve mi oficina acá. Y siempre me llamó la atención la cuadrícula que tiene el barrio. Sigue realmente un poco las curvas de nivel, pero son lotes chicos. La calle de Venezuela además tenía otra particularidad, como es una calle absolutamente plana, casi de comienzo hasta el final, sirvió para la línea de partida del ferrocarril. El ferrocarril va buscando zonas planas, por eso que hay lugares donde el ferrocarril desmontó promontorios como el caso de Zapucay o hizo elevaciones como el caso de Paraguarí para que pudiera seguir esa línea plana. Exacto, y cuando tenía que salir al campo era su bridge inglés, todo. Sí. Botas de charol. Botas de charol, su sombrero de no sé qué.
por ahí creo que tengo unos fieltros de Panamá, de no sé cuánto, todo venía a hacer. Y él era El menor de los hijos de los 8 o 7 hermanos, creo, del doctor Guillermo Stewart. y se llamaba Roberto. Se llamaba Roberto. Sí. Y como era pelirrojo, era el más pillo y el más... Sí, en el, sí. el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Dice que era ella. Dice que hacía cada cosa y la abuela le seguía con no sé qué para pegarle, pero él ya subía al árbol, ya se lo... Sí, sí. Pero volviendo a Asunción, este camino, como el camino de la Recoleta, que es la calle España, tiene una sinuosidad que no tienen las demás avenidas, que eran, digamos que, avenidas consolidadas y creadas después ya con la trama regular que impuso el doctor Francia en 1821. En ese sentido tiene que decirse también que Asunción se correspondía con la característica que tiene el barrio de Las Mercedes en algunas partes y el barrio de la Trinidad en otras partes. Calles recovecadas, sinuosas, llenas de interferencias, sin continuidad, porque iban generándose alrededor de los arroyos y de los barrancos en donde la gente hacía sus casas para protegerse de los raudales. Y en algunos lugares los lotes, las casas parecen como casas de juguete en algunos lugares. Eso le da una característica muy especial, porque son casas bajitas, aunque sean modernas, ¿verdad? Hay algunas que son más nuevas, pero esa es una característica muy, muy especial. Además, lo que es muy interesante en el barrio Las Mercedes es la escala. Tiene una escala humana brutal. Y ahora que se han hecho varios edificios, el barrio no perdió ese encanto que tiene. Tiene un encanto especial, la gente le está llamando el barrio Soho de Asunción, ¿verdad? Y se hicieron varios edificios de departamentos. Este barrio se llamaba Tuyucuá por la enorme cantidad de afloraciones de agua que existían, pero que eran muy productivas para la horticultura y también para la ganadería. No te olvides que a ese barro con pasto que suele salir le llaman barreros, que es lo que permite que el ganado se alimente bien, porque al mascar el pasto también absorbe sal del barro y eso le mantiene en buenas condiciones. Y bueno, en esta casa era parte de la Quinta Stewart. Sí, el predio acá. Sí, todo esto ¿hasta dónde? Hasta General Santos. General Santos por un lado. Perú. La vía férrea también, ¿verdad? Hasta la vía. Sí. Hasta la vía férrea. Pero alguien me dijo que más, que también era, pero yo creo que no. La otra parte donde la actual embajada argentina, no. Yo creo que no. Yo creo que fue siempre de Perú. Chongo es el que tiene su información. Me dice, no, si fue eso. 200 hectáreas que le regaló López. Y no, eso es mentira. No, eso no es cierto. Eso Eso no. no es cierto. Porque ella heredó del Miguel Báez Mongelos. Pero que descendían los yegros. Eran trillizos y todos se llamaban Miguel. Miguel, Antonio, Miguel, José, Miguel. Ya, pero el doctor William se casó con Venancia Trián Yegros. Ella descendiente de Yegros. Sí. Ella sí descendía de Yegros. Sí, ahí tengo el árbol genealógico. Ya. ¿Qué significa un poco el Soho? Y el Soho, generalmente en Nueva York le llaman Soho a un barrio que es de artistas, donde la gente camina por ahí, está, ¿cómo se llama?, trabajando en todo lo creativo. Hay gente que tiene pelo de diferentes colores. Yo le vi a una anciana que tenía el pelo rojo, azul, otra que tenía el pelo ultra rojo y así. Pero es un barrio de artistas, más o menos como es el Montmartre de París, digamos, ¿verdad? ¿Existe todavía algún lugar donde se ve esa floración de manantiales
ese Tuyucuá original. Claro, los baches de la ciudad. Bueno, aparte de los baches. Esas son las afloraciones que nosotros ignoramos. En algún momento pretendimos que por rellenar las calles, pecado que se va a volver a cometer y se está cometiendo en la costanera, por rellenarlas, las corrientes de agua desaparecen. Las corrientes de agua siguen estando ahí. Y sobre todo podemos ver dónde están esas corrientes según cómo se presentan los raudales. El antiguo raudal de la calle Antequera no hubiera sido que el arroyo que sale en el Cerro Antequera, en la escalinata, que se llamaba Ecuazatí, el arroyo del Ecuazatí. Ese es el arroyo, y que sigue apareciendo en esa quebrada inmensa que se abre después de la calle Gondra al pasar el ferrocarril. Sí. Entonces, esos arroyos están todavía. Lo que pasa es que nosotros pretendimos que por cubrirlos desaparecían. Lo mismo que el arroyo del Pozo Colorado. Si queremos saber dónde está el arroyo del Pozo Colorado, podemos entrar en el subsuelo del Hotel Guaraní, donde está la lavandería, y vamos a encontrar que cuando la construcción del Hotel Guaraní se hizo un enorme embalse de agua más grande que una pileta, y ahí está el arroyo del Pozo Colorado, que de vez en cuando se saca con bombas, con una bomba reloj, hacia el sistema de drenajes. Yo pude alzar en mis manos el agua de esa pileta, y esa agua cristalina como la que existía antes. Exacto. Habilitamos la posibilidad de que la periferia del microcentro pudiera ser edificios en altura para que la gente de clase media pudiera vivir ahí, claro. Pero entraron en una especulación escandalosa. Mira la calle Pitiantuta, este es Pitiantuta. Sí, era un arroyo. Es un arroyo. Por acá se filtraba el arroyo hacia allá. ¿Y tenían nombres esos arroyos o era así manantiales? Este habrá sido el arroyo San Miguel también. Otro lugar tenemos el tema, la calle del Samu Pérez. Vamos ahí. Bueno, vamos. Son ¿De realmente... qué década datan? ¿O de qué? Y esto empieza con la explotación de Emboscada. San Agustín de la Emboscada es una población antigua formada de pardos y negros. Mucha gente cuando pasa por Emboscada en la nueva ruta y ve gente morena, dice, qué cantidad de gente morena hay acá. Bueno, era una población exclusivamente de pardos y morenos. Hay un libro muy interesante del padre Blujaski que hizo la historia de San Agustín de la Emboscada. Ese nombre Emboscada, como La Matanza, por ejemplo, en la Argentina, son lugares muy característicos donde la nomenclatura revela o nos está soplando algo que sucedió históricamente y que nosotros ya perdimos de vista. Y vos sabes que son el famoso tipo chalet, porque creo que todavía no te dije que este barrio era una gran quinta de los Stuart, ¿verdad? Que después se fue loteando y se fue haciendo de esa manera. Yo hice, así como te voy a decir, de seguido, 5 casas en la misma zona, digamos, en la calle Luis Morales, sí, Teniente Morales, acá cerca, y esta es Juan de Salazar. Y Juan de Salazar. Hice 3 casas allí y 2 casas más abajo. Y la quinta tenía cafetales, me dijo, tenía plantaciones de café. 1500 plantas de café. De Y ahí yo tenía la foto de esas 1500 de café, después tenía
Uva también, viñas. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, y entonces, sí. Y... Los sándalos. Ah, Sándalos. Y traía él, fue uno de los primeros que trajo animales, vacuno, ganado, vacuno y también oveja, porque los escoceses son locos por las ovejas. Ah, ya. Entonces trajeron los primeros de Inglaterra. Ah, sí, sí. ¿Y por acá criaban esas ovejas? También, y después en la estancia. Ah, ya, En la ya. estancia de Capucú. De cada Pucú, ya. 7.000, llegaron a tener 7.000 ovejas. 7.000 ovejas. De las que trajeron allá no sé cuánto. Ya, ya. ¿Y la quinta un poco hasta qué año estuvo así en pie? ¿Quién la construyó, la quinta? Un ingeniero brasiano. Brasiano. Ajá. Porque tengo el contrato de él que decía, va a tener las medidas de esto, de la no sé cuánto, de las ventanas, va a estar hecho de fierro, Ah, sí, sí. no sé, todo. Ah. Un ingeniero bresiano. Ah, Y entonces, ahí, él con el dueño de casa, sí. firmaron el contrato. Eso me preguntó y le mostré a Rubiani. Ah, Tenía sí. interés y somos amigos de Rubiani. Ah. Es un... Así como hay otros elementos dentro del paisaje que ya no están, pero quedaron los nombres. Exacto, sí, sí. Bueno, y un poco estábamos viendo que las casitas hay entre un estilo art deco, unos chalets, Bueno, me dijiste que tenían una... Las formas de protagonismo social tenían mucha importancia, en esas formas de protagonismo social tenía mucha importancia la construcción que uno tuviera. No solamente el barrio que uno tuviera, sino que la construcción. Y generalmente se apelaba a lo mejor que supieran o al mejor conocimiento que tuvieran los constructores para hacer cosas con pequeños adornos. Es como si en la ropa uno se pusiera un adorno, una cosa distintiva. En las casas también sucedía eso. Y especialmente eso se ve en los panteones de los cementerios, donde ya como un homenaje al fallecido, uno trataba de poner lo mejor, estéticamente hablando, que pudieran, de lo que pudieran echar mano. Bueno, vos sabés que realmente la gente que vivía en las casitas o en las casas, porque hay muchas casas muy importantes, porque esto era el barrio más importante de Asunción. Era el barrio Stuart, el barrio de las Mercedes. Acá estaban las casas más lindas de Asunción en esa época. Después, poco a poco se fue Asunción yendo hacia Villamorra, más hacia el este, ¿verdad? Pero yo tengo la idea que hasta los años 50 el barrio característico era como importante, era este barrio. Por eso vas a ver casas muy increíblemente grandes y muy hermosas. Y doña Yolanda, después, ¿cómo se fue parcelando para convertirse en el barrio? Y bueno, ¿qué se va a hacer? Imposible mantener así. Claro. Así como, creo que también Villa Aurelia, Barrio le Jara, perteneció, Barrio no sé Jara. qué, Jara. Sí. ¿Cómo era? Ya. ¿Cómo se llama el amigo de Roberto, que era tan amigo del poeta y escritor y qué sé yo, Rodríguez Alcalá. Rodríguez. Sí, ellos también tenían así barrio, Ah, ya. prácticamente. Sí. Lo mismo pasa con estas casas. Hay casas que tienen pequeños arcos. A lo mejor no necesitan, porque el arco es un subterfugio, digamos, constructivo que se utiliza para salvar grandes luces. La gente ponía pequeños arcos, pilastras torneadas como de origen arábigo y cosas por el estilo. Cornisas, molduras, todo eso para darle realce a la construcción, que de otra manera hubiera sido una simple pared con techo. ¿Y son de principios del siglo XX? Son de terminada la guerra, no, pero aún antes de la guerra de la Triple Alianza, solo que los adornos eran mucho más, llamémosle así, ordinarios, más simples, más rústicos, y ya con la aportación de los inmigrantes italianos después de la guerra de la Triple Alianza, se tienen obras de mayor calidad estética, obras de mucho mayor incluso duración.
porque se hacían las molduras en las casas. Los constructores, eso yo lo sé porque mi padre lo hacía, hacían las molduras en las casas y hacían una complicada trama de maderas muy bien estacionadas que permitía el deslizamiento de las molduras para armar esas molduras que se iban según la magnitud de su saledizo, se hacían con estructura o se hacía sencillamente con agregados de ladrillos. Bueno, yo hice el proyecto de la peluquería, Cáceres, imagínate, ya hace más de 40 años. Y fue la primera peluquería de varones que tenía así un algo donde uno podía tomar café y ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, fue creciendo muchísimo el barrio. Un poco este edificio, desde acá se ve toda Asunción. Sí, es un hito. Este edificio es un hito por su altura, ¿verdad? Porque acá tenemos 360 grados de vista y podemos ver toda la bahía de Asunción, incluso la continuación de la avenida, ¿verdad? Que va a llegar hasta el Botánico. Después aparecen ladrillos ya con esas molduras, preparados especialmente con esas molduras. Ya. Y hay mucho, vimos que hay mucho Art Deco. Hay un poco de un Art Deco modesto, ¿verdad? No, sí, no algunos elementos del Art Deco. Elementos del Lo Art que Deco. pasa es que en ese momento, en vista digamos de la caducidad de los elementos clásicos, la gente quiso ser moderno. Y lo que era factible para ser más moderno era hacer uso del Art Deco. El modernismo catalán, por ejemplo, era muy complicado en cuanto a la calidad artística que se requería del contrastista del Art Deco. Eran formas geométricas y uno de los elementos del Art Deco era que fueran con elementos muy perdurables como el granito, mármol, etc. Entonces, como no teníamos esos materiales, la gente hacía el Art Deco con piedra, hacía con imitación piedra en el revoque, hacía con salpicados, que era también una forma muy artesanal de construir. Ya. El salpicado eran un haz de palillos, después se usaron alambres, que se mojaban en el balde y iba golpeando y salpicaba la pared. Sí, sí. Y parte de la propiedad se donó para la iglesia de las Mercedes. Sí, acá la Bea es la que... Contanos, La Bea es la que sabe. Beatriz, la familia había católicos y también... Y anglicanos. Anglicanos. Sí. El abuelito Guillermo, William Stewart, él era anglicano, entonces él donó, cuando se dio cuenta que no, los anglicanos no tenían ninguna capilla, un lugar donde reunirse, él donó la tierra para que se haga ahí la iglesia anglicana, que es la actual, la iglesia chiquita, que está... sobre España. Sobre España, sí. Ahí hay un recuerdo donde dice, justamente lo recuerdan a él y el año que fue construida. Y esto es la piedra fundamental que se había hecho cuando vinieron unos obispos, porque acá no había obispo en esa época, de Argentina, para empezar la obra de la iglesia, donde lo recuerdan a él, le agradecen y que él no pudo estar porque en ese momento, ese día tenía que estar con los excombatientes Curupaltí, se fue a Curupaltí. Con los sobrevivientes de sí, ya. Entonces eso fue en el año 1912.
El vecindario está asentado hoy sobre la antigua Tuyucuá en parte y en otra parte sobre una gran ondulación llena de árboles. Las estrechas callejuelas se fueron poblando primero de carretas, los primeros automóviles luego, y finalmente llegó el tranvía número 5 que todos los vecinos recuerdan con mucha nostalgia. ¿Y lo de la Iglesia Católica? Voy a terminar acá para explicarte que el San Andrés se llama porque el abuelito le puso el nombre de San Andrés porque él venía de un lugar de Escocia donde San Andrés era el patrono de Escocia. De Escocia. Entonces de ahí el nombre de San Andrés, que hoy hay un colegio que también se llama San Andrés, ¿verdad? Sí. Y la parte de los católicos fue para la iglesia Las Mercedes, está acá, lo hizo el escribano público Tomás Varela en esa época y se hace en 2 etapas. En la primera hace la Sociedad Anónima Capucú, explotación de bosques y ganadería. Y eso fue en el año 1925 uno y el otro, el anterior, había hecho la Venancia Triay Yegros de Stewart, la abuela, y hizo ella en 1902. Son 2 donaciones, 2 parcelas, ella agrandó la parcela que es para la iglesia. Te quiero contar lo que es actualmente el barrio. Yo te conté lo que era antes, que había muchas casas chicas, porque siempre estuvo prácticamente todo poblado. Era todo cerrado, ¿verdad? Eso de que hubiera lotes baldíos no existía. Cuando yo llegué al barrio, hace casi 40 años, no existía eso, ¿verdad? Lo que hay es una arboleda impresionante. Sobre Teniente Ruiz, por ejemplo, hay unos árboles increíbles. Y llama la atención, ¿verdad? Cómo vive la gente y en qué se convirtió. Porque hay una cantidad de pequeños lugares donde uno puede tomar el té, donde puede almorzar, donde puede incluso trabajar, porque hay edificios que son corporativos. Y hay un poco de todo. Hay consultorios médicos, hay peluquerías, hay lugares así de mucha... Sí, vos sabés que la calle Cardoso era también un hito porque el tranvía pasaba por allí, ¿verdad? ¿Fuiste parte de la construcción o sos parte de este edificio aquí, del hito? Sí, buenas tardes. La verdad que sí, estuvimos desde el inicio de la parada inicial, vamos a llamarlo. Todo el tiempo transcurrido en la construcción estructural, la excavación, las bases, las fundaciones. ¿Vos naciste aquí en el barrio? Yo nací acá, sí. En septiembre, van a ser 60 años. ¿En esta casa? En esta casa, sí. Ya. Que de mis padres, que les regaló mi abuelita, que era la primera pobladora acá del barrio. ¿Cómo se llamaba ella? Beatriz Barrios, viuda de Fernández. ¿Y tus padres? Ignacio Fernández y Gladys Casabianca. Ya. ¿Ellos vivieron toda la vida aquí? Bueno, mamá y nosotras, que somos 3 hermanas. Papá estuvo siempre o preso o en el exilio. Él siempre, cuando viene a mi cumpleaños, me cuenta la misma historia todos los años, que él dijo que iba a poder estar presente en mi nacimiento, porque en el nacimiento de mi hermana él estaba en Bahía Blanca, estaban confinados allá. Así que cuando nació mi hermana mayor, él no estuvo. Y cuando nací yo, el día antes, el 4 de septiembre, vino la policía a buscarle a mi tía Carmen Soler.
y querían entrar y él le dijo que no iban a entrar. Y lo que sí que se armó un tumulto y lo llevaron preso. Y al final no estuvo otra vez tampoco cuando yo nací. Tampoco cuando nació mi hermana Raquel, que fue la vez que estuvo más tiempo preso, que fueron 5 años seguidos. ¿Y Carmen Soler era tu tía? Claro, estaba casada con el hermano de mi mamá, Luis Casabianca. Sí. ¿Vivía aquí también en el barrio? No, bueno, yo cuando era chica yo ya estaba en la clandestinidad y después estuvieron muchísimos años en Buenos Aires, después en Suecia, en Chile. Ajá. Ya. Sí, venían, sí, claro, pero yo era chica porque después ya no vinieron más. Era chiquita la iglesia antes, ¿verdad? La iglesia católica. Y creo que está todavía ¿La chiquita? Está, sí. Está. Y después le hicieron al lado la otra. Sí. Con la torre. Sí, los barrales creo que hicieron. Ya. Hubieron varios vecinos que después fueron donando más, que habían comprado las tierras de los Stewart, ¿verdad? Y entonces ellos después donaron más para que sea más grande, tener más tierra, el predio, y ahí se hizo la cancha de fútbol, que en este momento es un ícono acá en el barrio, esa cancha. La canchita, sí, que está allí. Exacto. Pero usan esa canchita, ¿sí? Es una cancha, sí, muchísimo se usa. ¿Y usted se iba a la iglesia, a las Mercedes? Sí. ¿Se iba Más bien nos íbamos a San José. San José les quedaba más cerca. Sí. La costumbre también. La verdad que sí. La abuelita de Laida es la que generalmente estaba en contacto con los sacerdotes de las Mercedes, porque ella muchas veces no podía ir, entonces venían acá a traerle la comunión. Y cuando mi abuelo falleció, estuvo el padre Usher, y esa fue la primera. En esa época todavía no había el ecumenismo, y vinieron los obispos anglicanos, toda la iglesia, la parte, digamos, más importante de la iglesia anglicana vino, y con el padre Usher en conjunto le hicieron una ceremonia de despedida. Sí. Acá. Muy interesante. Muy conmovedor también Sí. habrá sido. ¿Se mantiene esa vida de barrio? Se mantiene mucho esa vida de barrio y no se perdió, a pesar de la cantidad de edificios que existen, no se perdió esa alegría de barrio, ¿verdad? Porque vos estás al mediodía y hay gente. Hay varios lugares donde se come muy, muy bien, ¿verdad? Hay Ñaustaquia, por ejemplo, está acá, ¿verdad? Después hay heladerías, después hay un lugar que se llama... no me acuerdo, las hermanas, las señoras que venden chipa. ¿En qué año comenzó Comenzamos en el año 2006. La verdad que ya bastante tiempo, años. pero... ¿Y es el edificio más alto de Asunción? Actualmente sí estamos en una cota, el último nivel estamos en 125 metros de altura. A eso hay que agregarle la sala de máquinas, el tanque, con lo cual aproximadamente llegamos a 140 metros. ¿El tranvía era parte de la vida de ustedes? Parte de la vida. Nosotros íbamos a estudiar a Bellas Artes, baile con mi hermana, y tomábamos acá y llegábamos hasta la calle Colón. Y mamá se iba a la escribanía siempre en el tranvía y venía en el tranvía. Y todos charlábamos en el tranvía, todos nos conocíamos. El motorman nos esperaba y todos estábamos a mitad de cuadra para correr un poco y llegar. Y después, lastimosamente, yo no sé cuál habrá sido la idea. Yo recuerdo que mamá juntó 400 firmas acá del barrio para que no se cierre. Para que siga el tranvía. Para que siga el tranvía. ¿El número 5? Número 5 llegaba, sí. Era una maravilla. ¿Y la frecuencia de viajes todo el tiempo? Sí, de mañana, de tarde, hasta las 7 creo que era, pero era realmente fantástico. Ajá. Sí. Nadie usaba autos, ¿verdad? Y muy poco.
Muy poco, sí, porque se usaba mucho el tranvía y hay unos colectivos también, pero lo que más se usaba era el tranvía. ¿Qué vamos a comer? Ñoqui casero, Ñoqui casero. ¿Con qué? salsa de carne, salsa de pollo. Y pan. Buen día. ¿Quién es el personal más viejo del taller? No hay más. Humano, vamos allá. ¿Qué tal, jefe? ¿Hasta dónde llegaba el tranvía? Hasta la esquina. Hasta la esquina. No pasaba. Arquitecto. ¿Cómo te va, compañero? Carlos Lacarruba. ¿Qué tal la carruba? Ja. Pedro. Este nació con un pedazo de hierro en el estómago. Ah, sí, sí. En la carruba son todos Hasta herreros. la esquina llegaba el tranvía. No pasaba hacia acá. Una vez pasó. Ah. Se puso un parapeto de madera después de eso. Ah, se puso. Una vez se desbocó y pasó y entró hasta la mitad de cuadra más o menos. ¿En qué año fue más o menos? Comienzo de los 60 habrá sido. ¿Vos no tenés nada de los tranvías? ¿Algún Alguno, hierro algo. viejo? No, nada. Ah, el volante del tranvía tengo. ¿Tenés? El freno, o sea, no, ¿Podemos no, filmar? Sí. Vamos a decir entonces. encuentro. ¿Y usaban caballos para pasearse por la Y esquina? sí, se usaba caballo. Ah. Pero ¿Y usted iba a caballo? sí, bueno, yo sí montaba, porque yo cuando lo que estaba en el campo, no, yo era una jinete, pero ¿En serio? Ya. yo que no hacía. Sí. Por ejemplo, acá estaba el caballo, acá la cabeza que se yo me la llevo a este lado. Sí. Y cosas que Ya. hacía. Y Con una- también había muchos monitos acá también. ¿me? monos había monos, Sí. sí, había monitos también. Ah, ya. Pero ¿y que se metían en las casas o no? Dice que una vez una vecina contó a alguien que vivía por acá, que estaba en Arzamendia, yo la pasada estaba recordando unas cuantas vecinas que no sé si eran pobladoras o qué, que de repente entró en el dormitorio y lo encontró al monito que se estaba pintando. Lo Sí. encontraban en la casa de los monos. Ah, sí, sí. Había monos. Ya. Y hasta hace poco había. Y hasta hace poco, ¿te acordás? Vean el, Sí, el monito era- Francisco que Era una pareja de Carayá. Ah, Bueno, sí, sí. la mona era pelirroja. Ah, sí, sí. O el mono, no recuerdo. Hay uno de ellos que es pelirrojo. No recuerdo. Creo que la mona, La mona. suele ser pelirroja Sí. y el macho es negro. Sí, sí, Sí. Eso está al lado del colegio y nosotros quisimos hacer que eso se mantenga como esté. del San Andrés. Y pedimos eso a varias organizaciones que nos apoyen cuando... Un altar el creo que colegio. tenía, Sí, un altar sí, afuera. un altar, creo que sí. tenía. Mm. Entonces, ¿en qué? No sé. Pero ¿y cómo? Ahí llegaba y se iba otra vez o No, daba claro. vuelta. No, el Los viejos tranvía tranvías, tenían... por eso dice todo vamos con tranvía. Ah, Porque se quitaba todo el equipo de comando, se llevaba al otro extremo del tranvía y los asientos plap, se daban la vuelta y Los quedaban- asientos eran ya, así, ya. los asientos tenían una guía plom, eso yo vi, yo estuve ahí. Y después, por mucho tiempo fue, y no los tranvías belgas, y que eso tenían un solo lado puesto de comando. Ah. Entonces, en la esquina de la iglesia, entraban allá, daban la vuelta, venían de marcha atrás acá, daban sus Ah. pasajeros y iban de nuevo. Ese es el tranvía belga, Los tranvías belgas. los amarillos. Los sí. los amarillos. Ya. El que vino con... Tenían Tenía trocha distinta. Hubo que adecuar al ancho de la Sí. trocha de acá. a la pucha. Coincidía acá. Ah, eso también. Durante muchos años había desde el puerto
Ajá. hasta llegar a la estación del ferrocarril. En el asfaltado estaba así la marca de los tranvías que ya quedaron caminando sobre el pavimento. Ajá. Y quedó así la raya de los primeros tranvías. Ah, no me digas. Muchos años. Y quiere decir que esa trocha que tenemos acá ya es de los belgas. Los belgas se adecuaron a la trucha que teníamos acá. Ok. Quedó finalmente porque el último tranvía que vino es el belga. 143. Ok. El ancho universal de la, que Ok. en Europa, Norteamérica, acá. Que Ok. es el ancho de 2 ancas de caballo. Ah, ese es el ancho de 2 ancas de caballo. Claro. 1,43. Sí, señor. Ah. Insólito. Mira, qué notable. Bueno, y la iglesia de las Mercedes un poco es la iglesia del barrio, ¿verdad? Claro, es el centro. ¿Qué recordás de eso? ¿Vos te ibas de niña? Sí, Porque- siempre. Y que teníamos que usar velo, me acuerdo, cuando éramos chicas, y manguitas. Y estaba el templo, el antiguo templo que estaba en Padre Cardoso y Valois Rivarola. Después se construyó la iglesia nueva, la actual, y mi abuelita tenía la Virgen. 49 años estuvo acá en el patio de mi casa, y luego es la Virgen que sale en las procesiones todos los 24 de septiembre. Ah, esa virgen estuvo aquí. Estuvo acá, 49 años. De los AEG. ¿Vos sabés los cómo, tranvías que armaba Don vos sabés Benito Barray. cómo se frenaba? Esto tenía una manivela. Acá iban enroscadas. Ahí estaba enroscada la manivela Yajupina. Tenía enroscada, atajame porque yo estoy mal del hombro. Acá tenía la manivela y cuando veía algo, de repente se pasaba un auto, el motor empezaba a frenar. Y vos sentías que chirriaban los rieles, o sea, las ruedas sobre los rieles. Sí, sí, sí. Pero alzar lo que es esto, ¿cuántos Sí, kilos tendrá esto? pesadísimo. Y 25 kilos por lo menos. Ya. Y tiene que ser así pesado para que tener un volante de inercia para poder frenar. Ah. Pues le daban vueltas, alargaban eso y pues, hasta que llegaba. Ah, eso también. Cuando terminaba de frenar, largaba y... Ah, ya. Genial. Sí, sí. Bueno, y esto un poco... ¿Esto de qué procedencia era? Alemán tiene que ser, porque casi todos los tranvías que estaban acá o eran o AEG o eran Siemens los motores. Ah, Siemens. Vos Sí. sabés que Siemens está en el Paraguay. El telégrafo que se habilita, el primer telégrafo que se habilita entre Cerrito y Asunción, era de Siemens. Ah, ya. Sí. Sí, sí. Ya. Sí, Y y, eso- alemanes fueron los primeros Sí. telegrafistas que hubo acá. Robert von Fischer Trumfel fue el primer telegrafista. Sí. Y Saturio Río fue el primer Y paraguayo Saturio telegrafista. Río. El doctor William Sí, Stewart sí, sí. Igual que estuve ahí. estuvo con López cuando se murió. Ya cuando se murió, Don Carlos. Antonio López. Ah, y le cerró los ojos. Y él decía que a 2 personas él debía favores. A Carlos Antonio López y al general Patricio Escobar. Ah, Y son más de 2 a quienes yo asistí gratuitamente dice. en Paraguay. Ah. Pero yo deber favores a 2 personas. A Carlos Antonio López y al general Patricio Escobar. Ah, Yo creo que Patricio Escobar estaba relacionado más o menos por algún lado con la abuela. ah, sí, sí, con la abuela Venancio. Sí, la abuela con la señora. Ah, ya. Sí. Y la ropita de la niña que falleció en la guerra, ¿me puede contar un poco la Esta historia? falleció de hambre. De hambre. Sí. ¿Cómo se llamaba? Georgina. Guida, no era Guida. Georgina, ¿no era? Georgina, Georgina. sí. ¿Y qué Ya. edad tenía Georgina? Y 1 año y 3 meses. Eso sé bien porque yo creo que tendría que poner ahí abajo. Sí. Esto que fue idea pero genial de Michael Moore. Ah, Él me dijo, no, yo te voy a llevar esto, pero vamos a ver una joya. Pero alguien que murió de hambre y que está allá. ¿y dónde murió? En En Acurra. en Ascurra. sobre Valois Rivarola,
estaban acá sobre la vía del ferrocarril. Sobre la vía. Que están los Pellegrini, por ejemplo, ¿verdad? Que son antiguos habitantes acá de de la vía, que hoy dicen que la vía le pertenece al ferrocarril, pero hay títulos del año 1000, no sé qué cuánto, que son... Rieder está reclamando eso. Sí, claro que sí. Y después, acá en el camino al Biguay también había una partida de italianos con sus huertas. Y enfrente, cruzando la avenida, al otro lado estaban los dragotos que eran de los Curtiembre, que tenían su establecimiento acá sobre General Santos y el paraguayo intendentes militares. Una pregunta, ¿cómo se llama el arroyo este que pasa aquí? El que pasa por las Mercedes, el que sale ahí en Baloy y pasa por el lado de la casa. Nunca supe que tuviese nombre. ¿Y el arroyo que pasa por el Alemán? ¿Ese es el San Miguel o tenía otro nombre? Sé que comienza en la cancha del club de tenis de allá, Asunción Tenis. Exactamente. Pero no sé qué nombre tiene. Yambojera Tachue Lino Oviedo. Arroyo de la Pero gente. Arroyo Jaramba, es porque ahí se usa el barrio Jara. Y claro, porque ahí enfrente mismo a la cancha del tenis vivía el señor Juan Antonio Jara. Juan Antonio Jara. Dueño de los terrenos. Y su casa llegaba desde lo que sería la mitad de la cancha del Club Olimpia hasta los bajos acá del Riacho Caracara. ¿Vos conocés que le llamaban barrio Azahar al barrio Jara antes del loteamiento? No, no sabía. Bueno, a mí me dijo una antigua usuaria vecina que se llamaba barrio Azahar porque dice que estaba lleno de árboles de naranjo y entonces los azahares cubrían la zona. Y yo no le di mucha importancia a esto hasta que vi una foto aérea del desfile de la Victoria del 22 de agosto de 1935 y uno ve plantas así bien características como naranjos por toda la zona, quiere decir que era cierto. Claro, claro. Porque los camiones se juntaron en la zona norte de la calle España para tomar para el desfile, porque subían hasta Mariscal López y General Santos y ahí venían bajando para el desfile. Adiós. Bueno, así hemos terminado este recorrido por el tradicional y hermoso barrio Las Mercedes, donde hemos conocido de la hospitalidad de su gente y, bueno, el exquisito sabor de sus calles. En los próximos capítulos iremos recorriendo otros barrios adyacentes que tienen mucha historia y muchas vivencias que contar. Los esperamos.